El 18 de junio del 2023, el sumergible Titán partió en una expedición para explorar los restos del Titanic, pero nunca regresó. 4 días después, a las 13:18 del 22 de junio, el sector noreste de la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que se habían encontrado restos cerca de los restos del Titanic. Más tarde se confirmó que los restos eran parte del sumergible. El mismo día, a las 16:30 se celebró en Boston una conferencia de prensa, en la que los guardacostas afirmaron que la pérdida del sumergible se había debido a una implosión en la cámara de presión, que se había encontrado trozos del Titán en el fondo del mar, a unos 1.600 pies al noreste de la proa del Titanic. ¿Cómo ha ocurrido todo esto? Profundicemos en los detalles de los hechos, cómo ocurrió todo, y una reciente transcripción filtrada que arroja luz sobre lo que hacían en sus últimos minutos. El Titán desapareció durante su descenso a casi 13.000 pies de profundidad, donde descansa el Titanic frente a la costa de Terranova. El Titanic era un transatlántico británico de lujo que se hundió en 1912 tras colisionar con un iceberg durante su viaje inaugural. El descubrimiento de los restos del Titanic en 1985 a 12.500 pies bajo la superficie y a unas 370 millas del sureste de Terranova lo hizo accesible para exclusivas expedientes turísticas. Visitar los restos del Titanic es una expedición exclusiva y altamente especializada. El viaje implica un descenso de 2.5 horas en el duro entorno submarino, caracterizado por temperaturas bajo cero y una intensa presión del agua. Los sumergibles especialmente diseñados garantizan la seguridad y comodidad de los pasajeros durante la inmersión. Los pasajeros pueden contemplar la inquietante visión de los restos del Titanic, con la emblemática escalera como punto central. El pecio sumergido, cubierto de vida marina y rodeado de oscuridad, crea una atmósfera única. Los sumergibles están equipados con comodidades para contrarrestar las condiciones extremas, como paredes calefactadas, dispositivos de privacidad y sistema de música. Se aconseja a los pasajeros que sigan una dieta restringida antes de embarcar para minimizar la necesidad de utilizar el aseo de a bordo. Visitar los restos del Titanic es una experiencia cargada de emoción, ya que permite que las personas conectar con la historia y rendir homenaje a las vidas perdidas en la tragedia. En 2019, Stockton Rose, ingeniero aeroespacial, sintió la urgencia de documentar el deterioro de los restos del Titanic debido a las bacterias que devoran el metal y a la gran demanda de exploradores ávidos. Era un paso lógico, expresó Rose, que fue consejero delegado del Ocean Gate Expeditions. En una entrevista con DW, una cadena alemana, simplemente teníamos que desarrollar un sumergible capaz de llegar a este extraordinario lugar. Antecedentes de Ocean Gate. Ocean Gate Expeditions lleva realizando expediciones oceánicas a profundas desde el 2009, con un total de más de 200 inmersiones en el Atlántico, el Pacífico y el Golfo de México. Su exclusivo sumergible de fibra de carbono, el Titán, fue diseñado para alcanzar las mayores profundidades, superando los 13.000 pies o 4.000 metros, según afirma la prensa. Esa embarcación podría alojar cómodamente al menos a 4 pasajeros junto a un experto experimentado. En 2021 y 2022, el Titán realizó sus inmersiones inaugurales en el naufragio más famoso del mundo, el Titanic, aunque estas expediciones se encontraron con algunos obstáculos técnicos y normativos que retrasaron los planes anteriores que se remontaban a 2018. El 16 de junio del 2023, la expedición Titán de Ocean Gate partió de St. John's, Terranova, Canadá, ofreciendo un viaje de 8 días con un precio de $250.000, que incluía una inmersión para explorar el lugar de descanso del Titanic. El 18 de junio, el sumergible Titán descendió al lugar del naufragio del Titanic, con 5 turistas a bordo, situado a unos 12.500 pies bajo la superficie del Océano Atlántico. Sin embargo, tras 1 hora y 45 minutos de inmersión, se perdió la comunicación con el sumergible, lo que puso en duda la misión. La Guardia Costera de Estados Unidos, en coordinación con las autoridades canadienses y buques comerciales, puso en marcha un importante esfuerzo internacional de búsqueda, en el que participaron equipos de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Francia. Los expertos calcularon que quedaban aproximadamente 96 horas de oxígeno cuando el submarino desapareció, y muchos consideraron que sobrevivir en esta situación requería poco menos que un milagro. Durante días, el mundo solo pudo imaginar la angustiosa situación de 5 hombres confinados en una cámara fría y oscura, conscientes de que su suministro de aire era cada vez menor. Surgió un rayo de esperanza
desconfianza cuando los guardacostas estadounidenses detectaron sonidos submarinos inusuales a través de boyas de sonar. Algunos informes sugerían que se oían golpes periódicos, lo que posiblemente indicaba la participación humana. Stephen Williams, profesor de robótica marina de la Universidad de Sydney, explica que en anteriores incidentes con submarinos, los marineros daban señales de socorro golpeando el casco, y estos sonidos podían detectarse acústicamente. Por desgracia, los sonidos no condujeron a la localización del sumergible. El jueves 22 de junio se encontró un campo de escombros en la zona de búsqueda, que acabó revelando partes del Titán, incluido su cono de cola, que yacía en el fondo del océano a unos 1.600 pies de la proa del Titanic. Este descubrimiento indica un fallo catastrófico de la cámara de presión del sumergible, lo que sugería una implosión devastadora. Estaba claro que los 5 pasajeros encontraron un final instantáneo, aplastados por la inmensa presión del agua a esas profundidades, equivalente al peso de la Torre Eiffel. Las fuerzas en juego actuaron de forma tan inmediata que hubiera sido como si el casco de fibra de carbono del Titán se desvaneciera bruscamente, sin dejar a los que estaban dentro tiempo para comprender la situación. ¿Quién estaba a bordo? A bordo del Titán habían 5 individuos, cada uno con su propio antecedentes y motivaciones. Shahzada y su hijo Suleiman. Shahzada Dawood, un empresario británico-pakistaní que formaba parte del patronato de la fundación de su familia, que daba prioridad a la educación en ciencias y tecnología. Le acompañaba a su hijo Suleiman, de 19 años, aficionado a la ciencia ficción, a resolver cubos de Rubik y a jugar voleibol. Suleiman, aunque inicialmente vacilante y temeroso, aceptó unirse a la expedición como regalo del Día del Padre para complacer a su progenitor, que sentía una profunda fascinación por la historia del Titanic hundido. Hamish Harding, un multimillonario británico de 58 años, famoso por sus aventuras en los lugares más extremos del mundo. En 2016 se aventó en el Polo Sur, junto al astronauta Buzz Aldrin. Harding ostenta 3 récords Guinness, entre ellos el de una inmersión de más de 4 horas en la parte más profunda de la fosa de las Marianas. También formó parte de la misión Blue Origin de Jeff Bezos, al borde del espacio en junio del 2022. Antes de la expedición al Titanic, Harding compartió en Facebook que creía que sería la primera y posiblemente la única misión tripulada al Titanic en 2023, debido a las condiciones meteorológicas. Paul-Henri Nargeolet, excomandante de la Marina francesa de 77 años, fue el cuarto aventurero. Tenía fama de experto en el Titanic y dirigió 6 expediciones al lugar donde se hallaban los restos del barco. Nargeolet estaba considerado el principal explorador del Titanic y también ocupaba el cargo de director de investigación submarina del RMS Titanic, empresa estadounidense que poseía los derechos de salvamento de los restos del naufragio. Su hijastro mencionó que Nargeolet había realizado al menos 35 inmersiones en el Titanic, mostrando una actitud intrépida ante los peligros potenciales asociados a tales expediciones. Stockton Rush, ingeniero aeroespacial de 61 años, fue el quinto y último pasajero. Era conocido por su ferviente amor a la exploración en las profundidades marinas y por diseñar aviones experimentales y sumergibles modificados. Rush abordó su sueño de exploración de las profundidades marinas con un entusiasmo infantil y manifestó su desprecio por el exceso de normas. En una ocasión declaró que a veces se hacía demasiado hincapié en la seguridad y mencionó con orgullo haber infringido algunas normas a lo largo de su carrera. En un giro sorprendente, los registros históricos revelan una intrigante conexión con la historia. La esposa de Stockton Rush, Wendy Rush, es tataranieta del magnate Isidor Strauss y su esposa Aida, que figuraban entre los pasajeros más ricos del malogrado viaje del Titanic. Los Strauss son recaudados por su trágica historia de amor, ya que los supervivientes contaron cómo Isidor Strauss rechazó un asiento con el bote de salvavidas, insistiendo en que las mujeres y los niños debían ir primero. En un giro desgarrador, Aida Strauss decidió quedarse con su marido durante 4 décadas y fueron vistos por última vez cogidos del brazo en la cubierta del Titanic mientras se hundía.
Los 5 pasajeros a bordo del sumergible compartían un interés común por explorar el aire, el espacio y el mar. Eran auténticos exploradores con espíritu de descubrimiento y el compromiso de explorar y salvaguardar los océanos del mundo. Las expediciones de OceanGate al lugar del naufragio del Titanic tenían un coste considerable. Cada pasajero pagaba entre $250.000. La empresa afirmó su misión de ampliar el acceso a los turistas a las profundidades marinas y contribuir a la investigación de los restos del Titanic y sus alrededores. ¿Qué hacían en sus últimos minutos? Recientemente se ha hecho viral una transcripción filtrada de una conversación entre los miembros a bordo y los tripulantes que operaban el submarino mientras permanecían en el exterior. Esta transcripción sugiere lo que estaban haciendo en sus últimos minutos. La transcripción filtrada sugiere que el sumergible Titanic y sus pasajeros se encontraban inicialmente en buen estado durante su descenso hacia el Titanic. Sin embargo, a las 9:28 am notaron una alarma del sistema de monitorización en el tiempo real y decidieron abordar su descenso. Desgraciadamente, el ascenso fue más lento de lo esperado y a las 9:50 se perdió la comunicación. La transcripción termina a las 9:57 con una súplica de respuesta. La angustia y la impotencia de los pasajeros durante ese tiempo fue la verdadera causa de una operación masiva para rescatar a las personas que desgraciadamente perdieron la vida. Sin embargo, no se ha verificado la autenticidad del documento. Tras la desaparición del Titán, surgieron numerosas preguntas y rumores que dispararon las especulaciones sobre la causa del incidente. En particular, el aventurero Chris Brown se retiró de la tripulación antes de la expedición debido a importantes problemas de seguridad, principalmente relacionado con las medidas de seguridad del submarino, incluido el uso poco convencional de un mando de videojuegos como principal mecanismo de control. Los problemas técnicos y los retrasos agravaron aún más estos temores. Durante las sesiones informativas previas al viaje, Stockton Rose, director general de OceanGate Expedition y piloto del Titán, explicó que el recipiente de presión, construido con fibra de carbono y titanio, había sido desarrollado en colaboración con la NASA y la Universidad de Washington. Sin embargo, se reveló que muchos componentes como las asas, las luces y las hélices eran piezas comerciales, y el control se gestionaba mediante un mando de PlayStation. Según describió David Pogue, corresponsal de SBS y antiguo pasajero del Titán, los pasajeros se encontraban encerrados en el submarino y dependían por completo de miembros externos de la tripulación para salir de la nave. Como subrayó Pogue, no hay forma de escapar, ni siquiera si subes a la superficie por ti mismo. No puedes salir del submarino sin que una tripulación en el exterior te deje salir. En 2018, las preocupaciones sobre el Titán surgieron tanto interna como externamente. El New York Times afirmó que David Lockridge, director de operaciones marinas de OceanGate Expeditions, fue el autor de un informe crítico en el que pedía pruebas más exhaustivas del submarino. Posteriormente, más de 3 docenas de expertos escribieron una carta a Roche, expresando su preocupación por el enfoque experimental de las pruebas por parte de la empresa y la presión a la que se somete el Titán. Aunque OceanGate se fundó en 2009, no ofreció excursiones al Titanic a clientes de pago hasta el 2021. En abril del 2020, la empresa había conseguido casi $37 millones de financiación total, incluida una inversión de $18 millones ese año para apoyar las incipientes expediciones al Titanic. Eso es todo por ahora. Si este video le ha parecido informativo, considere la posibilidad de suscribirse a nuestro canal y no olvide compartir su opinión en los comentarios.